Episodio 2 del Economista. ¿Qué es el SEPLAC? Hoy vamos a hablar un poco del SEPLAC. ¿Qué es el SEPLAC? Está muy de moda, se puso de moda hace unos años cuando los bancos empezaron a preguntarnos y a pedirnos a escanear los DNIs, tal. Y es que la ley 10-2010 creó este organismo que es el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo. ¿Para qué sirve? Pues para tener un poco controladas todos estos sujetos que pretenden hacer acciones ilícitas en nuestro país, ¿no? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo está estructurada esta ley? Pues esta ley menciona un número de sujetos obligados a estar al quite, a vigilar. ¿Vale? ¿Quiénes están obligados? Así, a grosso modo, diríamos, no, es que aquí los principales, los mayores policías que podemos tener vigilando de dónde viene el dinero y dónde va el dinero son los bancos. Pues es cierto, al final los bancos, ya sea por normativa interna y ya sea porque en su día entró el SEPLAC, se han puesto muy serios a la hora de chequear de dónde proceden los fondos cuando hay algún movimiento de ellos, ¿no? También, pero obliga, bueno, hay una serie de obligaciones, igual que para los bancos, para entidades como los casinos, para mercantes de joyas, objetos de arte, antigüedades. ¿Por qué? Porque es que al final también es ilícito. O sea, aquí el blanqueo de capitales, todo el mundo está como muy tal de las drogas, el trato de blancas, la venta de armas, pero robar o tener robada desde hace un montón de años una obra de arte, una joya, y llevarla al mercado, pues es también un acto ilícito y el SEPLAC lo persigue, ¿no? Entonces, sector bancos, sector dinero, joyas, tal, también empresas de agencias de tipos de cambio, giros y transferencias, etcétera, etcétera. Pero aquí ya es donde meten a notarios, abogados, asesores fiscales, economistas. Yo me voy a centrar un poco en esto porque es donde me afecta personalmente y es el que más puedo explicaros a ciencia cierta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas entidades? Pues estamos obligadas a una serie de requisitos, una serie de compromisos con esta ley para prevenir el fraude y el blanqueo de capitales. Solo si el organismo de las empresas, es decir, si este despacho de abogados, si esta notaría, tiene más de 10 empleados o factura más de 2 millones de euros. Si tienes un organismo, por pequeño que seas, ya rápido te puedes ir a 2 millones de facturación y obviamente si quieres facturar 2 millones muy probablemente tengas más de 10 empleados, ¿no? Obligaciones de diligencia debida, de información y de control interno. Notificar todo movimiento raro de un cliente, toda operación rara que pueda hacer un cliente, tenemos la obligación de informar. Los abogados y economistas por indicio, es decir, cuando vemos algo así, notificamos. Hay otro tipo de comunicaciones que son sistemáticas, que estas son las de los bancos, por ejemplo. Los bancos trimestralmente o mensualmente, dependiendo del movimiento, hacen comunicaciones al SEPLAC. Para comunicar, el SEPLAC en su página web ha puesto a nuestra disposición un formulario muy sencillo, pero ha puesto a disposición un formulario y tendríamos que rellenarlo para informar de una operación. No quiere decir que sepamos a ciencia cierta que tiene carácter ilícito, perdón, pero, pero bueno, que nos genera una sospecha, ¿no? Y una sospecha es, mire, yo es que este cliente siempre trabaja de mil en mil y se está planteando operaciones de 1 millón. Pues esto podría ser un indicio. Aquí es donde la ley no es clara, no es concisa y es donde hace temblar un poco, luego os contaré, ¿no? Voy a acabar un poco con mis inquietudes como economista,
pero es donde esta inconcreción es donde hace temblar un poco a nuestro sector, ¿no? Medidas de control interno. Tenemos la obligación de tener un manual de políticas y procedimientos de control interno. ¿Vale? Es un manual muy extenso en el cual explicamos qué tipología de clientes tenemos, cómo los clasificamos por grado de riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos la obligación de tener un representante legal comunicado, generalmente son los administradores de las sociedades, pero bueno, este es en nuestro caso. En los demás casos pues podrían tener, entre comillas, a cualquier otro, siempre y cuando tenga un poder facultativo dentro de la compañía, ¿no? Y por último, tenemos que pasar un examen externo y tener un plan anual de formación para nuestros empleados. ¿Por qué? Porque es que al final todos estamos muy sujetos, todos estamos muy abiertos a que por los ojos de una administrativa que lo único que está pasando es un apunte contable, pueda ser un apunte contable de no riesgo, pero decir, uy, ¿por qué esto? Pues internamente en nuestro manual ya tenemos pues, que esta administrativa tiene que comunicárselo a su superior, que este superior se lo comunica también al suyo. Y entre todos se analiza un poco el riesgo, ¿no? Se evalúa si cabe o no cabe comunicar al SEPLAC esto. Eh, Cierro un poco el punto y lo cierro dando mi opinión, ¿no? Para mí es otra medida más para, sobre todo la enfocada a abogados, economistas. Y claro, también te diría notarías, pues que al final la notaría ya tiene la obligación de cerciorarse al 100% de todos los pasos de la operación, ¿no? El abogado puede estar para responder una pregunta, el asesor fiscal puede solo concretar cuál es la tributación de, no tiene porque muchas veces no nos llega el total de la información de tipo de activo que quieras adquirir o por qué va y viene ese dinero, ¿no? Entonces, para mí es poner un poco palos a las ruedas y mucho más formalismo, claro, al final, si, en el caso de los fiscales, si cada año nos inventamos más declaraciones informativas, más trabajos, todo esto son formalismos, 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 ¿no? Después hay un tema muy importante que es ¿qué puede pensar mi cliente si yo le cuestiono o me pregunto de dónde proceden sus fondos? Es decir, va a pensar muy mal de mí, no sé si va a querer trabajar conmigo, ¿no? Y aún peor, si le denuncio, si claramente le denuncia y se entera, que no tiene por qué enterarse, pero se entera de que he sido yo el que ha levantado la mano, date por seguro que este cliente está perdido. Pero claro, el riesgo es doble. Puedo no hacerlo por no perder el cliente, puedo no denunciarlo por no pasar este mal rato con mi cliente, pero es que si en paralelo lo levanta la mano el banco, levanta la mano la notaría, a mí me pueden dejar en evidencia y puedo llegar a ser corresponsable en el caso de que esta persona realmente esté haciendo un acto ilícito. Con lo cual, peligro doble. Mucho cuidado con esta ley, tener todos muy claros si os afecta o no os afecta y cualquier duda ya sabéis, contactáis conmigo. Un saludo.